En este vídeo vamos a ver operaciones con funciones. En concreto vamos a ver la suma, resta, producto y cociente de funciones. Empezamos con la suma de funciones. La suma de dos funciones f y g es otra función que a cada valor de x le asocia la suma de las imágenes de x mediante f y g. Es decir, g de x es igual a f de x más g de x. Veamos un ejemplo. Si f de x es igual a x más 5, g de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 2 y h de x es igual a 5x partido de x menos 3, podemos calcular la siguiente suma de funciones. Por ejemplo, podemos calcular la función f más g de x. Como dice la definición, esto será f de x más g de x. F de x sabemos que es x más 5. Pues ponemos x más 5. Más g de x sabemos que es 2x cuadrado menos 3x más 2. Y solo nos queda por realizar las cuentas y simplificar esta expresión. Así, el único término en x cuadrado es 2x al cuadrado. En x tenemos x menos 3x son menos 2x. Y los términos independientes tenemos 5 y 2. 5 más 2, 7. Por tanto, nuestra función f más g de x se puede escribir como 2x al cuadrado menos 2x más 7. También podemos calcular, por ejemplo, f más h de x. De la misma manera, aplicamos la definición y será f de x más h de x. F de x es x más 5. Por tanto, x más 5. Más h de x, que es 5x partido de x menos 3. Y ahora simplificar esta expresión, como aparece una fracción, es un poco más complejo, pero lo sabemos hacer. Tenemos que poner el mismo denominador para poder sumar, y el mismo denominador será en este caso x menos 3. En esta expresión, si abajo ponemos x menos 3, tenemos que multiplicar arriba también por x menos 3. Por tanto, quedará x más 5 por x menos 3. Y la otra fracción se queda como está. Si desarrollamos este producto, nos queda x por x, x al cuadrado, x por menos 3, menos 3x, 5 por x, 5x, y 5 por menos 3, menos 15, partido todo de x menos 3, más 5x partido de x menos 3. Y ahora podemos sumar el único término en x al cuadrado, x al cuadrado, menos 3x más 5x serían 2x, más 5x más 7x. Y el único término independiente menos 15, partido de x menos 3. Por tanto, podemos escribir que la función f más h de x es igual a x al cuadrado más 7x menos 15 partido de x menos 3. Veamos ahora la resta. De la misma manera, la resta de dos funciones es otra función que a cada valor de x le asocia la resta de su imagen. Es decir, f menos g de x será f de x menos g de x. Por ejemplo, si f de x es x más 5 y g de x es 2x cuadrado menos 3x más 2, podemos calcular la siguiente función. F menos g de x,
que como dice la definición será f de x menos g de x. F de x más 5. X más 5. Menos g de x. G de x es 2x cuadrado menos 3x más 2. Para no tener problemas con los signos, lo mejor es ponerlo entre paréntesis. 2x cuadrado menos 3x más 2. Y ahora, para quitar el paréntesis, como delante hay un menos, cambiamos todos los signos. Y esto será igual a x más 5 menos 2x al cuadrado más 3x menos 2. El único término en x cuadrado es menos 2x cuadrado. En x tenemos x más 3x, 4x, y término independiente 5 menos 2 más 3. Por tanto, la función f menos g de x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 3. También podemos calcular la función g menos f de x. En este caso, pues será g de x menos f de x. G de x es 2x al cuadrado menos 3x más 2. Menos, lo mismo que antes, ponemos entre paréntesis el valor de f de x, que es x más 5. Quitamos el paréntesis cambiando todos los signos porque delante hay un signo menos. Luego esto quedará igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2 menos x menos 5. Y sumamos término en x cuadrado sobre esta 2x al cuadrado, término en x menos 3x menos x menos 4x. Y término independiente 2 menos 5 menos 3. Por tanto, la función g menos f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 3. De la misma manera podemos definir el producto de funciones. El producto de dos funciones f y g es otra función que a cada valor de x le asocia el producto de su imagen. Es decir, f por g de x es igual a f de x por g de x. En el ejemplo, si tenemos las funciones anteriores, f de x igual a x más 5 y g de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 2, podemos calcular la función producto, que en este caso sería f por g de x igual a f de x por g de x. F de x es x más 5 y lo ponemos entre paréntesis para no alterar el producto el orden de las operaciones. Por g de x, que será 2x cuadrado menos 3x más 2. Aquí, si quisiéramos, podríamos efectuar el producto, pero como este es el producto de dos polinomios, mejor lo dejamos indicado. De esta manera sería más fácil descomponer. Y por último, el cociente de funciones. Pues igual que antes, el cociente de dos funciones f y g es otra función que a cada valor de x le asocia el cociente de su imagen. Es decir, f partido de g de x es igual a f de x partido de g de x, siempre que g de x sea distinto de 0, puesto que no podemos dividir por 0. Así, en este ejemplo, si consideramos otra vez las mismas funciones f y g, podemos definir el cociente de las dos funciones. De esta manera, la función f partido de g de x pues será f de x dividido entre g de x. O lo que es lo mismo, f de x es x más 5 dividido entre g de x, que es 2x al cuadrado menos 3x más 2. Y también podemos hacer el otro cociente, es decir, g partido de f de x.
que este será igual a g de x partido de f de x, por lo que es lo mismo g de x, 2x cuadrado menos 3x más 2 dividido entre f de x, que es x más 5. Y podemos observar cómo los cocientes, como es lógico, no son iguales.